la gente que es diferente aporta pensamientos diferentes, Sí. ¿no? Y a la compañía lo que le va a ayudar son esos pensamientos diferentes. En este mundo de inteligencia artificial y todo, lo que más se rescata de los líderes es eso, el liderazgo humano, ¿no? Ya no puedes hablar de balance vida-trabajo, no es balance de vida simplemente, porque al final el trabajo es parte de esa vida, ¿no? Que claro, en las compañías están conviviendo 4 generaciones al mismo tiempo, ¿no? Y cada cual con diferentes perspectivas, ¿no? Executive Insider, promoviendo el liderazgo sostenible, es presentado por Centrum PUC, la escuela para los buenos negocios, A Perú y Bigman Executive Search. Hola Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación y con mucho gusto de estar aquí contigo hoy día. Carlos, no conversamos hace algún buen tiempo. Sé que estás ahora radicando en México, en Monterrey. Cuéntanos cómo está tu agenda ahora que has publicado este exitosísimo libro, La Revolución del Capital Humano. Gracias. Mira, sí, pues yo me fui a México hace 7 años. Me fui a trabajar allá a Arca Continental. Y nada, y ahora iniciando esta nueva aventura, ¿no? Desde allá. Escribí este libro en la pandemia, ahí lo comencé. Y luego fue tomando forma, como quien no quiere la cosa, y descubrí que sí me gustaba escribir. Y nada, y ahora presentando el libro, ¿no? Se lanzó en México, llegó a ser bestseller ahí en Amazon, y ahora lanzándolo en Perú. Espero que también sea bestseller. Sin duda. Yo acabo de leer el libro, Carlos, y la primera pregunta que se me vino es, ¿qué o quiénes te inspiraron a escribirlo? ¿Qué cosa gatilló esa chispa para agarrar una pluma, un ordenador y poner tus ideas, tus emociones en papel? Yo he tenido la suerte de trabajar con muchas buenas y grandes personas a lo largo de mi carrera, ¿no? Y cuando hablo de trabajar con personas, hablo de los jefes que tuve, pero también las personas a las que yo tuve la fortuna, la suerte de liderar, ¿no? Y lo que yo más valoro de esas personas, por ejemplo, los que fueron mis jefes, es lo que aprendí de ellos, ¿no? Todo lo que pude aprender. Y lo que valoro de la gente a la que yo lideré fue las ansias de aprender que tenían esas personas, ¿no? Las ansias de aprender y crecer, ¿no? Y por eso decidí escribir este libro. O sea, yo ahí en México encontré, gracias al trabajo que yo tenía, hice mucha investigación en temas de recursos humanos, sobre todo durante y después de la pandemia, ¿no? Encontré como que muchas cosas estaban cambiando y que de alguna manera tenía que sintetizar todas esas cosas que yo veía y plasmarlas para que la gente que está en recursos humanos ahora, que está comenzando o que ya tiene tiempo en recursos humanos o que simplemente lidera personas, tenga alguna guía que le diga, oye, mira, el mundo está yendo por este lado, sí, ¿no? Y por este lado tienes que ir, ¿no? O sea, el liderazgo cambió, es por aquí. Entonces, eso me impulsó a escribir el libro, ¿no? El dejar algún legado para que las personas sepan por dónde está yendo la ola ahora. Y que cuenten con herramientas que les ayude también a tener éxito en este nuevo camino. Exacto. Quiero concentrarme en el título del libro, que es muy sugerente, ¿no? La revolución del capital humano, cómo generar el máximo valor a través de las personas en un nuevo mundo del trabajo. Y acá hay 2 palabras que quiero sacar de este título. La revolución, ¿no? Que hace referencia sin duda a cambios importantes, estructurales, rápidos, ¿por qué no violentos? Y al nuevo mundo del trabajo. Háblanos un poco de esa revolución, de ese cambio drástico y cuál es ese nuevo mundo del trabajo, qué factores son los más importantes o aquellos que tenemos que tomar en cuenta. Sí, a ver, si buscamos la palabra revolución en el diccionario de la Real Academia Española, vemos que revolución es un cambio en las condiciones en una sociedad, que puede ser brusco o no, pero sí que se genera por algo, ¿no? Puede ser violento o no, pero es un cambio drástico y profundo, ¿no? Entonces yo había leído, creo que todos sabemos que el mundo ha pasado por varias revoluciones industriales, ¿no? La primera con la máquina de vapor, que comienza a mecanizar los procesos industriales, luego viene la electricidad y con eso nace la producción en masa, luego vienen las computadoras, ¿no? Y se comienza a digitalizar la información y por último, ya a partir de los 2000,
comienza a aparecer todo ese tema de la inteligencia artificial y la digitalización de los procesos y todo eso. Entonces, esa última revolución es la que ocasionó esa transformación social, ¿no? Y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso, ¿no? La pandemia aceleró toda la digitalización de los procesos, de las interrelaciones, de las transacciones, en fin. Entonces, eso es lo que ha venido a cambiar todo el tema o todos los procesos en la gestión de las personas, ¿no? ¿Es justo decir un antes y un después? Yo creo que sí, yo creo que es un antes y un después y por eso lo llamo revolución, ¿no? Porque transformó totalmente lo que hacíamos. O sea, si te pones a pensar, antes el mundo de los recursos humanos era, bueno, hacer los procesos tradicionales, ¿no? Selección, compensaciones, desempeño, talento, etc. Pero ahora aparecen nuevas cosas, ¿no? Aparecen como experiencia del empleado, analítica, la data analytics, el tema de compromiso, pero visto de manera diferente, en fin. Y los procesos tradicionales adquieren una nueva perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo creo que es revolución, porque el mundo del trabajo ya no va a volver a ser el mismo, ¿no? El mundo del trabajo cambió, que ahí viene la segunda parte de lo que me preguntaste, ¿no? El mundo del trabajo se transformó totalmente, ¿no? O sea, todo ese mundo que teníamos antes, donde el trabajo estaba separado de la vida, ya no existe más, ¿no? Ahora el trabajo es inseparable porque el trabajo es parte de la vida, ¿no? Entonces ya no puedes hablar de balance vida-trabajo, no es balance de vida simplemente, porque al final el trabajo es parte de esa vida, ¿no? Y todo cambió. El trabajo híbrido y todas esas cosas que han venido a cobrar relevancia hoy en día han transformado el mundo del trabajo y ya no lo puedes gestionar con los mismos procesos de antes, ¿no? O sea, ya no puedes, tienes que repensar todos tus procesos, ¿no? Y eso es un poco lo que... ¿Y cómo influye este nuevo entorno multigeneracional dentro de este nuevo mundo? Que claro, en las compañías están conviviendo 4 generaciones al mismo tiempo, ¿no? Y cada cual con diferentes perspectivas, ¿no? O sea, las generaciones, todavía quedamos algunos de las generaciones anteriores que todavía pensamos que el trabajo es por muchos años y yo me tengo la camiseta puesta del negocio y yo me quedo aquí. Eso las nuevas generaciones ya lo creen así. Y no es que sea ni malo ni bueno, simplemente es así, ¿no? Yo he tenido personas que me decían, mira, yo estoy intentando, esta es una gran compañía, pero yo voy a trabajar aquí solo 2 años porque ahí se cumple mi ciclo en esta compañía y después me voy a otra, ¿no? Claro, y eso no es malo, es no simplemente es malo, es las lo que expectativas y los intereses que tiene esa persona que puede ser sumamente calificada y competente. Exacto. O tienes que también ser más tolerante con personas que te dicen, oye, yo trabajo acá, pero en simultáneo voy a tener un emprendimiento, ¿no? Y así que no se va a mezclar con mi trabajo, pero tampoco me pidas que trabaje más de lo que, más allá de mis horas, porque todas mis horas son para mi emprendimiento, ¿no? Entonces, hay muchos intereses ahora que antes quizá no había. Las nuevas generaciones traen cosas que quizá nosotros no teníamos, ¿no? Entonces, todo eso transforma el mundo del trabajo y todo eso hace que tengas que tener procesos más segmentados, para usar un término que usan en marketing, ¿no? O sea, es segmentar. O sea, ya no puedes tener el mismo proceso para todo el mundo, pues transversal, porque, por ejemplo, lo tradicional, el feedback de los procesos de desempeño, a lo mejor nosotros nos tranquilizamos con que nos den feedback una vez al año, ¿no? Pero a las nuevas generaciones hay que darle feedback todas las semanas, ¿no? Sí. Entonces, es así, o sea, ya no puedes tener tus mismos procesos antes, los mismos procesos y los mismos procesos para toda la compañía, ¿no? Tienes que segmentar. Entonces es una realidad diferente, muy diferente a la que había antes. Haces referencia en una parte de tu libro a un concepto que siento que todavía no se ha profundizado, pero tú lo tocas de una manera muy precisa, y es la diversidad cognitiva, ¿no? ¿De qué se trata? A ver, nosotros cuando investigaba sobre el tema, hoy día se habla mucho de diversidad, ¿no? Diversidad, equidad, inclusión, ¿no? Y cuando yo me ponía a pensar, o sea, sí, todos sabemos que es importante, ¿no? Pero ¿cómo se demuestra esa importancia, ¿no? Es cómo la diversidad, la equidad y la inclusión impactan el estado de resultado, ¿no? Eso es más difícil, ¿no? Porque, sí, claro, tú puedes decir, sí, la diversidad te ayuda a la innovación, sí, pues, pero... Y vi varios estudios
y ninguno logra probar científicamente que la diversidad impacta en el estado de resultados, ¿no? Pero hay un concepto interesante, esa diversidad cognitiva, ¿no? Que te habla de, ok, más allá de la diversidad tradicional, la de género, la de edades, en fin, la que tú quieras, hay una que dice, al final, la gente que es diferente aporta pensamientos diferentes, sí, ¿no? Y a la compañía lo que le va a ayudar son esos pensamientos diferentes, no tu género, no el hecho de que tengas una religión u otra, no, eso no, o sea, es tu forma de pensar, ahí está la riqueza de la diversidad. Entonces la diversidad cognitiva es eso, si tú realmente logras generar esa diversidad en tus equipos de trabajo, diversidad cognitiva, que no es otra cosa que diversidad de pensamiento, sí, ¿no? O sea, eso es lo que te favorece la innovación, porque hoy en día lo que las compañías buscan es, o deberían buscar, es salirse de esos criterios tradicionales de ¿cuál es cómo te mido el desempeño? Te lo mido porque hiciste tu plan, hiciste tu presupuesto y lo cumpliste, ¿no? Pero eso funciona en el mundo de lo previsible, en el mundo de lo conocido. Pero hoy en día nos enfrentamos a otra cosa, es el mundo de lo desconocido, o sea, no sí, sabemos ni siquiera si... Un alto grado de incertidumbre. Exacto, el plan que hiciste en enero a lo mejor cambia en julio, porque sabe Dios lo que puede pasar. Entonces, en esos escenarios de alta impredecibilidad, si cabe el término, no puedes hacer planes tan específicos y no te pueden juzgar si te equivocaste en un plan, pues si gastaste más de lo que dijiste, ¿no? Porque eso es la innovación es probar hipótesis, ¿no? O sea, haces una hipótesis y la pruebas, y te puede salir bien como te puede salir mal. Pero el hecho de gestionar de esa manera te lleva al aprendizaje, ¿no? O sea, al final un error, un fracaso es un aprendizaje. Sin duda. Y sobre eso construyes. Sí. Entonces, no te pueden juzgar mal o evaluar mal si no le achuntaste pues al plan, ¿no? Porque estabas probando una hipótesis que puede ser verdadera o falsa, ¿no? Entonces, es cambiar el criterio, ¿no? El criterio ya no es el cumplimiento de algo, sino es el aprendizaje que nos da esa experiencia, ¿no? Claro, obviamente el hoy de la compañía depende mucho de planes que tienen que cumplirse, ¿no? Pero hay que dejar un espacio para la innovación, y ese espacio para la innovación se va a ver muy favorecido con esa diversidad cognitiva de la que hablábamos, ¿no? Podríamos mencionar quizás que la ausencia o el desconocimiento de gestionar apropiadamente esa diversidad cognitiva puede estar cerrándole posibilidades a una organización. Sí, claro, por supuesto. El hecho de seguir gestionando con los criterios antiguos, o sea, de que tienes que gastar lo necesario. A veces, no es que yo esté en contra de lo financiero. El financiero, obviamente, la visión financiera es importante, ¿no? Cuidar el gasto y no gastar más de lo sí, debido. Pero hay momentos en que tienes pues que arriesgar un poquito, ¿no? Porque estás construyendo el futuro de la compañía. Y para construir el futuro de una compañía tienes que arriesgar, pues, ¿no? Porque si no, te quedas en tu zona de confort y ya viste, la realidad nos saca a cada rato de nuestra zona de confort. Y si no, acuérdate de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó, no? Claro. Y este último comentario que has hecho, Carlos, me lleva a hacer un pequeño ejercicio, un poco lúdico, respecto a si dividimos las organizaciones, podrían quizás calificar en dos tipos de segmentos. Aquellas organizaciones que creen genuinamente en el capital humano, en su desarrollo, en que es una fuente generadora de valor, de transformación, etc. Y aquellas que todavía no están dentro de ese ámbito y más bien ven todavía la gestión humana como un área más de cumplimiento normativo, incluso en algunos casos hasta de soporte al core del negocio, ¿no? Como algo todavía muy básico. ¿Qué cosa está faltando a las áreas de recursos humanos o a los líderes de las corporaciones de recursos humanos para que su voz se sienta en los directorios y esto forme parte de la estrategia y puedan, a partir de reconocer que es el elemento creador de valor, el despliegue de recursos, inversiones, capacidades, etc.? Tú tocas un tema bien interesante, ¿no? Porque
Sí, pues hay muchas compañías que se llenan la boca diciendo, pero solo la gente es lo primero, ¿no? Sí. Nuestra gente es lo primero. Y a la hora de problemas financieros, lo primero que cortan es la gente, ¿no? O sea, Sí. Lo hemos visto en la pandemia y en quita muchas gente otras oportunidades, sí. o quita la capacitación, etcétera, Sí. ¿no? Entonces, a veces el discurso no concuerda con la realidad, ¿no? Y yo creo que es un tema, es una gran responsabilidad que tienen los líderes de recursos humanos, ¿no? Tenemos la gente que gestiona personas. Es salirnos del discurso tradicional, ¿no? O sea, a veces, claro, los dueños, los directores, los consejos administrativos, de consejos de administración, te piden información que tiene que ver con el costo, ¿no? Porque al final la gente es un costo, ¿no? Pues digo, contablemente la Sí, gente bueno, es un desde costo, la ¿no? mirada financiera. Es un costo. Entonces, cualquier cosa y es un costo alto, ¿no? En países como Perú es un costo alto encima, Sí. ¿no? O sea, entonces, obviamente lo que quieren es la mirada financiera, a ver cómo está manejado este costo, ¿no? Y está bien, hay que tener cuidado, controlado ese costo, ¿no? Pero cómo sales un poco de eso y comienzas a ver el futuro, ¿no? O sea, porque el futuro que cada vez es menos futuro y más presente, ¿no? Sí. Ya te trae otras cosas como el trabajo híbrido, por ejemplo. Entonces, ¿cómo gestionas ese costo? Pues en el mundo híbrido, ¿no? Entonces, tienes que ponerte a pensar en eso y tratar de que tu directorio, tu consejo de administración tenga también esa mirada de futuro, ¿no? Uh-huh. Porque a veces el esfuerzo por ver el día a día, el hoy, nos estamos perdiendo de cosas que ya deberíamos estar preparando para el futuro. Por ejemplo, ¿cuáles son las capacidades que la compañía va a necesitar en unos años, ¿no es cierto? A lo mejor ni sabemos, ni tenemos la menor idea, pero comenzar a pensar en eso, ¿no? ¿Qué capacidades va a necesitar ese negocio? Y todo eso de acuerdo a los planes de crecimiento del negocio, ¿no? O hay dificultades ahorita para atraer gente en el mercado. En compañías, por ejemplo, que todavía se quedaron en el trabajo presencial, me está costando contratar gente en el mercado. Si ya pasa ahora, peor va a ser en el futuro, ¿no? En fin, o sea, ¿cómo estoy gestionando las contrataciones de gente, ¿no? ¿Por habilidades o sigo todavía en el mundo de la descripción de funciones, donde tú vas a hacer esto y se acabó, cuando hoy en día ya el mundo está yendo por otro lado, ¿no? Por el lado de las habilidades, ya no de las descripciones de puestos, ¿no? En fin, ¿cómo puedes ir cambiando esos conceptos que están tan instalados para preparar a la compañía para el futuro, ¿no? Ese debería ser el discurso de las personas que trabajan gestionando personas, ¿no? O sea, ese debe ser. Está bien, el costo sí es importante y hay que controlarlo, pero hay otros temas que también deben estar en la agenda y lamentablemente no están a veces, ¿no? Me hace sentir que es un momento clave de empezar a hacernos cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos a los procesos, a los sistemas, a la manera en que estamos gestionando a las personas para que a partir de allí puedan surgir nuevas maneras de hacer las cosas. En este libro, Carlos, que tiene, como te lo había comentado hace un momento, 8 apasionantes capítulos, muy ordenados, con muchas referencias académicas, veo que hay un esfuerzo importante de investigación acá. Me quisiera enfocar en 2 capítulos. La entrevista no nos podría dar para más, pero creo que son 2 que a todos aquellos quienes nos están viendo les podría hacer mucho sentido. El primero de ellos, donde quisiera que te explayes un poco y después pasamos al segundo, es el que se refiere al capital humano como una ventaja competitiva, ¿no? Y quiero acompañar, antes de que entres a explicarnos a qué se debe esto, qué significa esto, aquello que tú mencionas en el inicio del libro, donde haces un cuestionamiento al término de recurso humano por capital humano. Y me gusta cómo lo conectas también con el capital intelectual y otros elementos. Quisiera que tengas una respuesta provocadora para romper estos mitos de que el recurso financiero, la estrategia y otros elementos que por supuesto son importantes, no tienen por qué ser necesariamente más importantes que el capital humano si es que queremos ser una empresa líder o mantener nuestro liderazgo. Entonces, cuéntanos cómo se relaciona este capital humano con el concepto de una ventaja competitiva. Ok, a ver, esto parte de un modelo desarrollado en Madrid hace como 30 años, que es el modelo Intellectus, se llama, ¿no? Que habla del capital intelectual, ¿no? Que dice que el capital intelectual tiene 3 capitales, ¿no? El capital humano, el capital organizacional y el capital relacional, ¿no? El capital humano es todo lo que traen las personas, todo el conocimiento, la experiencia que traen y que es propiedad de las personas.
Sí, si se van de la compañía, cada quien se lleva su conocimiento consigo. El capital organizacional es el que se desarrolla en la compañía, en la interacción de las personas, en la cultura, los procesos, las políticas, etc. Entonces el capital organizacional, y eso es propiedad de la compañía, la persona se queda. Y el capital relacional es cómo aplicas todo ese conocimiento con tus públicos de interés, con tus stakeholders, ¿no? Entonces esos son los tres capitales. Entonces, si hablas de capital humano, a ver, retrocedamos al concepto de capital. ¿Qué es capital? Es algo que tú tienes y que inviertes para ganar más, ¿no? Ya sea, tengo dinero, lo pongo en el banco para ganar intereses, ¿no? O hago un emprendimiento para que ese dinero me produzca y me genere más ingresos. Y al final ese es el concepto más básico de capital, ¿no? Si se lo trasladamos a las personas son ese capital, ¿no? Ese capital en lo que la compañía tiene que invertir, porque gratis tampoco es, o sea, tiene que invertirle para desarrollarlo, pero las personas también tienen que convertirse en inversionistas de su capital humano. O sea, yo también tengo que invertir en mi capital, pues en mi capital humano. O sea, tengo que invertir, tengo que aprender cosas nuevas, tengo que ganar nuevas experiencias, etc. Entonces, hay una doble responsabilidad de la compañía, sí, que tiene que invertir y desarrollarlo, pero también de las personas, ¿no? Que también tienen que invertir en sí mismas. Entonces, por eso se habla de capital, ¿no? Entonces, porque las personas deben convertirse en inversionistas de su capital humano, ¿no? Ahora, si partimos de esa premisa de que un capital humano desarrollado, bien cuidado, motivado, comprometido, va a aportar a esas capacidades organizacionales que la compañía necesita para operar, esas capacidades organizacionales que la compañía necesita para ser exitosa, en la medida que esas capacidades organizacionales sean difíciles de imitar, sean mejores o superiores que lo de la competencia, se van a convertir en ventajas competitivas, ¿no es cierto? Y ahí la compañía va a comenzar a brillar versus la competencia, ¿no? De forma transversal en los diferentes procesos. En los diferentes procesos, exacto. Entonces, es ahí donde ese capital humano está comenzando a agregar valor a la compañía, y ese valor hasta puede ser medible, ¿no? O sea, en la medida que el capital humano desarrollado comienza a mejorar, ¿no?, los procesos de la compañía y comienza a transformar ese capital organizacional que va a impactar en los públicos de interés, ¿no? Entonces, creo que no es ningún secreto, ni estoy diciendo nada nuevo cuando digo que gente motivada y comprometida logra mejores resultados, ¿no? Pero bajo la óptica del capital humano, esto sí es tangible, esto sí es medible, ¿no? O sea, todo el valor que puede dar este capital puede ser realmente medible porque se convierte en ventajas competitivas, ¿no? que hacen que esta compañía triunfe ante la competencia, ¿no? Excelente. Carlos, me gustaría pasar a otro capítulo de tu fantástico libro, y quiero hacer referencia a que estamos viviendo tiempos de cambio, de transformación. Los últimos años, incluso antes de la pandemia, surgieron muchas tendencias asociadas al liderazgo. Diferentes tipos de liderazgos, enfoques, metodologías, conceptos, etc. Tú haces acá una precisión sobre el liderazgo del capital humano. Explícanos un poco más el enfoque que tú has traído en tu libro. A ver, ¿cuál era el concepto tradicional del líder, ¿no? El líder era como el gurú, ¿no? El gurú donde tú acudías con tus preguntas y él te daba las respuestas, ¿no? El que sabía más, el que tenía más experiencia, ¿no? Y ese concepto, esa imagen de líder, quizá pudo ser útil en alguna época pasada, ¿no? Donde todo era, repito, lo que dije, todo era más predecible, todo era más controlable. Hay una planificación que se cumplía. Las cosas iban a su ritmo, entonces sí, pues había una persona que sabía más y que tenía las respuestas para todo, ¿no? Pero hoy en día, en ese entorno cambiante del que estamos hablando, en ese mundo impredecible de lo desconocido que hablamos, donde todo cambia en el día a día y donde cada día tienes que buscar respuestas nuevas, ya no puede existir una persona pues, que sepa todo, ¿no? Entonces, las respuestas las tiene que generar el equipo de trabajo, ¿no? Ese equipo con diversidad cognitiva de la que hablamos hace un rato, ese equipo diverso, ¿no? Entonces, ahí el liderazgo tiene que asumir un rol diferente, ¿no? Ya no es el rol del gurú o ya no es el rol del capataz donde ordenas y se yo sé todo, yo castigo. Yo ordeno y ya no, ese esquema ya no funciona, ¿no? Entonces ahí entra un concepto que también del que se habla mucho hoy en día, que es la seguridad psicológica, ¿no? O sea,
¿Cómo le das a tu gente la capacidad de, primero, de desarrollar sus propias ideas, de ponerlas en práctica, de arriesgar, de opinar incluso si no le parece lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, eso está muy asociado a la confianza que uno debe tener. Exactamente, dar la confianza para que incluso digan que no estén de acuerdo contigo, pues, ¿no? Sin duda. Digo, al final, tú como líder cortarás la torta, ¿no? Pero tienes que darte la capacidad de escuchar a tu gente, ¿no? Porque a lo mejor pueden tener razón y puedes cambiar de opinión, ¿no? Entonces, ese estilo de liderazgo, que ahora se llama liderazgo humano, ¿no? También implica ponerse en el zapato de la otra persona, ¿no? O sea, me preocupo por ti, ¿no? Y eso en la pandemia se vio mucho, ¿no? Como yo de verdad me conectaba contigo por Zoom o virtualmente y no sabía el drama que tú podías estar viviendo en tu casa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la capacidad tuya como líder, primero de preocuparte por tu empleado como persona, ¿no? O sea, empatizar con esa realidad. Ponerte en el lugar del otro, ¿no? Decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Etcétera, ¿no? Eso es a lo mejor, antes no se le pedía eso a los líderes, ¿no? A lo mejor es una capacidad que no han desarrollado, pero hay que hacerlo, hay que ayudarlos a eso, ¿no? O sea, ser más empáticos, ¿no? Es el liderazgo humano, ¿no? Y en el libro hay todo un capítulo de eso porque es importantísimo. O sea, hoy en día, en este mundo de inteligencia artificial y todo, lo que más se rescata de los líderes es eso, el liderazgo humano, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte a ti a que crezcas y encontrar las mejores respuestas a través de mi equipo de trabajo, ¿no? O sea, el líder es el que está, ya no es el que va adelante guiando el camino, es el que va detrás de su equipo de trabajo, ese equipo de trabajo va adelante, ¿no? Y yo como líder hago que mi equipo brille, y en la medida que mi equipo brille, yo también voy a brillar como líder, ¿no? Qué bonita reflexión. Pareciera algo muy básico, pero no, en la práctica no es tan sencillo, ¿no? Requiere tener cierto grado de humanidad por un lado y que eso se compense también con nuestro rol operativo, estratégico, ¿no? Al final del día trabajamos en una organización y tenemos que dar resultados. Hay mucha gente, muchos ejecutivos y profesionales de recursos humanos, de capital humano, para corregir el término, que nos están viendo. Algunos de ellos ya están en posiciones estratégicas, en roles con muchísima responsabilidad, envergadura, local, multinacional, etc. Y hay otros que están camino a ocupar esa función. ¿Cuál consideras tú que son los desafíos que tenemos que tomar en cuenta de aquí a 5 años? ¿Cómo aproximarnos a esa realidad y cómo prepararnos para enfrentarla? Yo creo que lo primero es ponernos a tono con todo lo que nos está trayendo este mundo del trabajo, ¿no? O sea, toda esta nueva realidad que vivimos, ¿no? El trabajo híbrido, el trabajo remoto, que es una realidad que llegó para quedarse. Así muchas compañías no lo quieran ver, es el futuro, ¿no? O sea, el futuro es híbrido, ¿no? Y ya cada compañía lo acomodará a su estilo, a su conveniencia, pero el futuro es híbrido. Otra tendencia que nos trae el mundo del trabajo es que el talento ya no te pertenece, ¿no? O sea, el talento ya no es propiedad de la compañía. Ya no tienes la sartén por el mango. No, o sea, ya cambió. Ya se acabó. Entonces es la gente la que al final va a trabajar contigo en la medida que se sienta bien contigo, ¿no? Se sienta reconocido, se sienta desarrollado, se sienta cuidado. Y está alineado a su propósito, a sus valores. Todo, ¿no? Entonces, ya no es como antes, ¿no? Y ahora hay más oportunidades también para el talento, ¿no? No solamente en otras compañías, sino también en los emprendimientos. Hay muchos que deciden emprender y va bien. Entonces, ya no es quitarse esa idea de que el talento te pertenece, ¿no? Entonces, ¿qué haces para cuidar ese talento en la compañía, ¿no? Y el concepto de cuidar el talento va más allá de lo que antes entendíamos como el compromiso que se decía, ¿no? Sí. Cuando lo medíamos en las encuestas de clima, me acuerdo, ¿no? Es la gente comprometida, la gente que se quiere quedar en la compañía, ¿no? Sí. Eso es. Y ahora eso cambió, ¿no? Ahora por eso nace todo lo que es la gestión de la experiencia del colaborador, la experiencia del empleado, ¿no? Que es
es ver más allá, o sea, no es solamente si está contento, es ver si todo lo que está pasando en su entorno está siendo positivo para él, ¿no? O sea, y tiene que ver desde cosas tan simples como si se le madura su computadora, si se le dan rápido, o cómo son las interacciones en la compañía, cómo es la relación con su jefe, ¿no? Si su jefe realmente se preocupa por él como persona, si mantiene conversaciones frecuentes con él, ¿no? No solamente para temas de trabajo, sino también para hablar de temas personales. O sea, todas esas cosas que están pasando ahora, la gente que trabaja con personas, la gente que trabaja en áreas de capital humano, tiene que tenerlas muy claras, ¿no? Porque eso le va a servir primero para modelar cuáles van a ser los esquemas de trabajo del futuro, del presente, y ya dentro del futuro, ¿no? O sea, si es híbrido, si es híbrido, ¿cómo, en qué sistema, etcétera? ¿Cómo van a cambiar los procesos de gente de acuerdo al esquema de trabajo que decidan, ¿no? Y cómo van a ayudar a los líderes a liderar, valga la redundancia, en este nuevo mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo vas a evaluar el desempeño de alguien, de una persona a la que no ves todos los días, por ejemplo, ¿no? O sea, porque muchos dicen, claro, los que están presencial, con los que están presencial es más fácil hacer los procesos tradicionales, pero por eso tienes que adecuar tus procesos a la nueva realidad, ¿no? Entonces, tienes que pensar en cuál es el mundo del trabajo, ¿no? Y tienes que pensar también en cómo haces más eficiente la gestión de las cosas. O sea, ya tienes que revisar pues todos tus procesos. Ahora se habla mucho de digitalizar todo, ¿no? Y está bien, tienes que digitalizar los procesos, pero primero revisarlos antes, ¿no? Porque muchos procesos están construidos sobre la antigua realidad, ¿no? Sí. Y ya no funcionan ahora. Entonces, cómo revisas sus procesos, y eso también te puede ayudar a reducir algunos costos, ¿no? Porque también a todas las áreas de recursos humanos las compañías les están pidiendo, oye, baja tus costos. Bueno, pero hay maneras de bajarlos sin sacrificar el talento, ¿no? Yo creo que el gran desafío es ese, tener una mirada diferente de lo que es el talento, ¿no? O sea, el talento hoy en día hay que mirarlo como un bien escaso, porque es escaso, un bien que hay que cuidar y hay que proteger, pero tampoco lo puedes atar a la compañía, no lo puedes retener, como se dice, ¿no? A mí ese término no me gusta, prefiero hablar de fidelizar, ¿no? Retener es, yo te quiero retener aquí, cierro la puerta y te retengo, sí. Pues, ¿no? Fidelizar es que tú decidas quedarte en la compañía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar ahora, que el talento, el capital humano es el que diga, sí, yo me quedo aquí porque aquí me tratan bien, aquí me pagan bien, aquí crezco, aquí me desarrollan, aquí me cuidan, ¿no? Me quedo con esa última, aquí me cuidan. Palabra enorme, ¿no? Que sí, tiene mucho peso emocional también. Sí. Y Carlos, el mundo de hoy es un mundo desafiante, complejo. La humanidad se está enfrentando a situaciones muy difíciles que ponen incluso en riesgo nuestra propia existencia, como el cambio climático, la inseguridad, entre otras cosas. Sabemos perfectamente que las empresas son un vehículo de transformación social, ¿no? Y a su vez tienen un enorme potencial para hacer el bien. ¿Cómo desde el rol de gestión humana, cómo desde el liderazgo del talento humano, uno puede ser parte de este nuevo deber de impactar positivamente en el mundo? Qué buena pregunta la que haces, porque sí, pues el rol de recursos humanos no puede estar desligado de esta gran responsabilidad que tienen las compañías, ¿no? De ser socialmente responsables, ¿no? Porque esto no es que sea un rol de otra área, ¿no? Del área de responsabilidad social o como se llame, porque esto viene desde las personas, ¿no? O sea, si nosotros cuidamos de las personas, si nosotros tratamos a las personas en la compañía bien, obviamente eso se va a proyectar hacia afuera, ¿no? O sea, una compañía, no puede haber, creo yo, una compañía que diga yo soy respetuosa del medio ambiente, yo colaboro con las comunidades en las que trabajo, pero trato mal a mi gente, les pago mal, o sea, sí. no hay una coherencia, ¿no? No sé si habrá alguna compañía así, pero todo tiene que ser coherente, ¿no? O sea, la responsabilidad social comienza por casa, ¿no? Entonces, si yo trato bien a mis empleados, les pago bien, o sea,
ni mucho ni poco, sino les pago de acuerdo a lo que paga el mercado, les pago lo justo, los trato bien, los capacito, los desarrollo, en fin, me preocupo por ellos, los cuido, como decíamos. Entonces, estoy comenzando esa labor de sostenibilidad y sustentabilidad, pero por dentro, en la casa, ¿no? Y de ahí ya puedo mirar hacia afuera, ¿no? Y de ahí ya puedo comenzar a preocuparme por el medio ambiente, por las comunidades con las que trabajo, etcétera, ¿no? O sea, creo que es un mensaje que comienza con las personas, ¿no? Entonces, por eso el papel de las áreas de capital humano, de las áreas de gestión de personas es clave ahí, ¿no? Es clave ahí porque el mensaje comienza por casa, ¿no? Sí, me hace recordar una frase que me enseñó un jefe hace muchos años, ¿no? Que el área de recursos humanos es la conciencia de la organización. ¿Te hace sentido esa expresión? Sí, es la conciencia, sí, pues, porque al final tú como conciencia tienes que decirle al director general, al gerente general o al directorio lo que debería estar bien, ¿no? Y si algo se está saliendo de ese camino del bien, tú también deberías decir, oye, esto por aquí no es, ¿no? Es por aquí, ¿no? Ayudarles a ir por el camino correcto. Claro. Carlos, ha sido maravilloso conversar contigo, estoy muy entusiasmado de haber tenido este espacio. Te agradezco inmensamente porque sé que tienes una agenda muy apretada en tus días por acá. Sé que has estado también en algunos espacios presentando el libro. Te deseo muchísimo éxito y en términos muy personales te agradezco que nos hayas regalado a los profesionales que estamos en la comunidad de talento, porque no, en el mundo de los negocios, una hoja de ruta tan bien hecha para que podamos ser mejores personas y podamos ser mejores profesionales también. Que tengas una magnífica estadía acá en Perú y espero verte pronto, Carlos. Gracias, Fernando. Para mí ha sido un gusto enorme conversar contigo. Gracias.